presentado por Segundo Avelino Ruiz Ramos, con el tema Del foso de los leones al foso del ángel. Estudio. Oración. Lecciones. Misión. El texto base de nuestro estudio está registrado en Daniel 6, 4. Leamos juntos, Daniel 6, 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Tras la caída estrepitosa del imperio babilónico, Ciro fue muy tolerante con cultos religiosos, probablemente para congraciarse con los clanes sacerdotales babilónicos. Este hecho cumplía una profecía registrada en el libro de Isaías, escrita muchos años antes, en el 538 o principios del 537 a.C., Ciro promulgó el decreto de liberación de los judíos de Babilonia, cosa que hacía que se cumpliera aquella parte de la profecía. Esa fecha puso fin a los 70 años de desolación que profetizó Judá sobre el pueblo elegido, y que se inició en el 607 a.C., consultar Isaías 44, 28 y 45, 1, ver los versículos en la descripción. Ciro no se hizo proclamar rey de Babilonia, por lo menos en los documentos couniformes no se ha encontrado tal título, incluyendo Heródoto y Flavio Josefo registraron tal título en sus obras. Ciro solo se hacía llamar el rey de los países, posiblemente después entregó a Darío el dominio del imperio. Cabe resaltar que Darío no es un nombre que identifique a una persona en particular, sino más bien un título que podrían haber llevado muchos reyes del imperio persa. Después de Ciro gobernó un rey Cambises I, quien conquistó Egipto, pero un usurpador sacerdote, se hizo pasar por su hermano muerto, quien lo derrotó y se autoproclamó rey de Babilonia. Es en este punto de la historia donde aparece Darío. Darío se rebela contra el sacerdote usurpador y tras derrotarlo asume el poder. Darío restaura la política de tolerancia de cultos y ayuda a los judíos nuevamente. Entonces Darío recién ascendido al trono nombra a los 120 gobernantes y 3 presidentes, sin embargo Daniel por su buen desempeño, es puesto por encima de los demás gobernantes. Si estudiamos la Biblia y especialmente las profecías de Isaías que acabo de mencionar, podemos indicar que fue esta profecía, que influyó en las decisiones de Ciro. Él era un personaje profético. Pero ¿cómo llegó este texto a Ciro? ¿Quién lo mostró? Se puede especular muchas cosas. Pero sin embargo no sería descabellado pensar que fue el mismo Daniel. Recordemos que Daniel era el tercer personaje más importante en el reino al momento de ser tomado por Ciro. Daniel como fiel siervo de Dios conocía las profecías de Isaías, sobre el surgimiento de Ciro, el fin de la cautividad judía, al final de los 70 años anunciados por el profeta Jeremías. Durante el reinado de Belsasar Daniel recibió las visiones de Daniel 7 y 8. Ahora según nos informa en Daniel 9, 1, que Daniel estaba orando por su pueblo porque los años de cautiverio ya habían terminado. Daniel oraba porque las fuerzas del mal sigan mantenidas en jaque. Su preocupación principal era asegurarse que sus pecados y la de su pueblo no interfieran negativamente en el cumplimiento de las profecías. Desde la entrada de Ciro, Gabriel luchaba contra las fuerzas del mal. Durante el reinado de Ciro y su hijo estas fuerzas se mantuvieron en plena lucha constante. Ahora durante el reinado de Darío, Daniel necesitaba comprender el tema de las 2300 tardes y mañanas. Es por eso que para Daniel era un conflicto de las fuerzas del mal. Es ahí cuando Daniel enfrenta el resultado de lo que bien podría llamarse el pecado original primordial, el de los celos. En el cielo, un ambiente perfecto, Lucifer sentía celos de Cristo. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. Su celo consistía en que quería ocupar el cargo de Jesucristo. Es tan peligroso albergar sentimientos de celos, tanto así que, en los 10 mandamientos, junto con la prohibición de matar y robar, está el mandamiento contra la codicia. Ver Éxodo 20, 17. La envidia lleva a las personas a cometer los crímenes más terribles, y a idear planes funestos. ¿Cuántas personas logran obtener riquezas, fama y poder sobre cadáveres humanos?
Si repasamos la historia de la vida de José, nos daremos cuenta que sus hermanos le tuvieron envidia, hasta el punto de deshacerse de él. Génesis 37:11. Asimismo Saúl, al escuchar el canto de las mujeres en relación a la victoria de David, sintió el mismo sentimiento de celos, y desde aquel día no miró con buenos ojos a David hasta el punto de querer matarlo. Primera de Samuel 18:6-9. En la actualidad la envidia, la situación no ha cambiado, para el pueblo de Dios, porque todavía se ve, acodearse predicadores. Sin exagerar, hay muchos cristianos preocupados en buscar fallas a los demás. Hay una predisposición a ver solo defectos en la vida de una persona. La mejor forma de responder a estas críticas, predispuestas a arruinarnos y que no nos ofrecen ninguna salida ni oportunidad para mejorar, es justamente yendo a Dios, clamándole a Él porque nos haga mejores personas y esforzándonos por mejorar. No caer en el juego del dime te diré, especialmente si eres un líder. Recuerda que virtudes solo lo ven los líderes sabios, mientras que los defectos lo pueden ver cualquier necio. Estos gobernantes, llevados por la envidia, buscaron fallas, defectos y vicios en la vida de Daniel, pero no encontraron nada. ¿Cuánta bendición habría si los cristianos que tienen o anhelan cargos públicos se asemejaran a Daniel? Parece que la historia anterior de Daniel fue inútil para esos hombres en el reino de Darío. Después de todo, Daniel ya había sido respetado en el reino de Nabucodonosor, luego en el de Nabónido. Belsasar lo reconoció, al final, y ahora, cuando era viejo, fue reconocido por el rey Darío. Daniel había trabajado para el imperio de Babilonia y, sorprendentemente, Darío, quien ganó ese imperio, lo invitó a trabajar con él. ¿Qué podrían hacer contra semejante hombre? ¿Dónde sucedió nuevamente para que un hombre trabajara en dos imperios enemigos sucesivos? Y bien sabían que Daniel era fiel a un Dios superior a todo lo que existía en la tierra. Aún así, la envidia, como con Lucifer, se les subió a la cabeza y los hizo incapaces de razonar prudentemente. Querían tramar algo contra un hombre ultrapoderoso, cuyo poder provenía del exterior, no de él. Este hombre tenía un Dios infinito en el poder. Sabían todo esto, sin embargo, siguieron adelante para tratar de destruir a Daniel, a pesar de que deben haber sabido que esto era un riesgo grave para sus vidas. Astutamente elaboraron el plan, aun poniendo en riesgo su vida, porque la Biblia dice que dijeron: pongamos decreto contra nosotros mismos. Ellos sabían que Daniel nunca respetaría un decreto que le obligase a abandonar su fe en su Dios, por más que viniese del monarca más poderoso. A Darío quizá le pareció una buena idea política de parte de sus gobernantes para asegurarse la lealtad de sus súbditos, ya que era nuevo en el trono, que durante 30 días no se hiciera petición a otro sino a él. Fue una propuesta muy tentadora, así que el rey Darío cedió en su debilidad, y entonces el edicto que salió firmado por el rey, no podía ser revocado. Incluso el rey de Media y Persia mismo no podía cambiarlo después de haber sido confirmado y publicado. De modo que esto colocó a Daniel en una situación difícil. Aunque el rey quiso librarlo, no pudo. Dice la Biblia que trabajó hasta la puesta del sol y no pudo hacerlo. Demasiado tarde se dio cuenta que la tentadora propuesta de sus gobernantes no era más que un plan para acabar con uno de sus más fieles y leales servidores. Cuanto hubiese querido derogar este edicto, pero no podía. La fidelidad de Daniel es ejemplar. A pesar del decreto real, Daniel no cambió sus hábitos de oración. Siguió orando 3 veces al día. Consultar también Salmos 55:17. La casa de Daniel seguramente tenía una habitación privada en planta alta, sobre el techo horizontal. Desde una ventana que daba al oeste, Daniel oraba hacia Jerusalén, donde estaba el templo en ruinas. En la inauguración del templo, Salomón instruyó al pueblo a orar hacia el templo. Consultar Primera de Reyes 8, 35, 38, 44, 48. David practicaba el mismo principio, según Salmos 5, 7 y 28, 2. Jerusalén se convirtió en el lugar de la presencia de Dios porque el templo estaba allí. Por ende, ese gesto simbolizaba su compromiso con Yahvé, el Dios que eligió a Jerusalén como el lugar donde pondría su nombre. Además, Daniel esperaba la restauración de Jerusalén como el cumplimiento de las promesas del pacto. Jeremías 31 y S. 36. Daniel era un extranjero residente en Babilonia. Su verdadera ciudadanía estaba en Jerusalén.
Así como de los cristianos su lugar no es este mundo, somos solo peregrinos, rumbo a la nueva Jerusalén celestial. Suponemos que Daniel no era el único judío en Babilonia, y si además de que era su costumbre orar así, miramos a Daniel desde la óptica del liderazgo, diríamos que él tendría que alentar a sus compatriotas judíos. Desde las recomendaciones de Jesús acerca de la oración en Mateo 6, a poder influenciar como líder a una iglesia adormecida con las luchas diarias de la vida. Un líder debe mantener el equilibrio entre estas dos posiciones. Daniel fue fiel hasta el final, esa fidelidad no fue fruto del momento, sino de una comunión cuidadosa, sincera y constante con Dios. No crea usted, mi amigo, que por ir a una iglesia, orar 2 o 3 veces a la semana, podrá tener una fe capaz de soportar una prueba como estas. Además, no olvidarnos de lo que Dios ha hecho en el pasado es fundamental para mantener la fe. Daniel conocía la historia de la liberación de sus compatriotas judíos del horno de fuego ardiendo, en tiempos de Nabucodonosor. Pero cuando estamos más concentrados en nuestros problemas y perdemos la costumbre de agradecer a Dios, ¿cómo podemos recordar lo que hizo Dios en nuestras vidas en el pasado? ¿Cuándo fue la última vez en que Dios hizo algo grande en su vida? ¿Cuántas experiencias podrías recordar ahora mismo? Otra cosa a tener en cuenta es que Daniel tenía una lucha mucho mayor que solo un decreto del rey en su contra. En ese punto, en la vida del profeta era el clímax del conflicto milenario entre el bien y el mal. Por un lado, estaba Gabriel, enviado del cielo a proteger no solo a Daniel, sino al pueblo judío, y por el otro Satanás y sus secuaces. Era la lucha cósmica que se estaba haciendo aún más reacia. Para los enemigos de Daniel estaban luchando contra Daniel y creían que tendrían la victoria, mientras que para Daniel era una lucha cósmica. Partiendo desde esta perspectiva encontramos una lección importante. Mi estimado amigo o amiga, el conflicto entre Cristo y Satanás sigue su curso. Cada día, cada instante hay una lucha de poderes, una lucha en el mundo, en el corazón humano, en tu corazón. Quizá esté predicando para alguien en este momento, a una persona que está pasando momentos críticos en su vida al igual que Daniel. Déjame decirte que quieras o no, estemos o no de acuerdo, estamos en un mundo de conflicto. Para muchos su lucha quizás sea con la agotadora competencia de negocios, para otros con las drogas, con una enfermedad, como es el caso de China. Lucha contra la fuerza de la naturaleza en el caso de Estados Unidos. Pero para los hijos de Dios, al igual como para Daniel, el conflicto es entre Cristo y Satanás. Este mundo está llegando a su fin, el gran conflicto está llegando a su punto crítico, y es ahí donde nuestra fe, tu fe, será probada. La característica más sobresaliente del relato de Daniel en el foso de los leones es el hecho de que Daniel fue librado de los leones. Este final feliz guarda relación con otros relatos bíblicos, como la liberación de los amigos de Daniel del horno ardiente, al igual que la restauración de Job. Sobre todo, es coherente con la macronarrativa bíblica en sí, que concluye con la destrucción del mal y el establecimiento del reino eterno de Dios. La reivindicación de Daniel sobre sus enemigos apunta a la reivindicación final del pueblo de Dios, según se describe en la parte profética de Daniel, Daniel 7 al 12, Dios finalmente toma el control y entrega el reino a los santos, esto en términos generales. Porque no todos los siervos de Dios fueron librados como Daniel, destaca una vez más la fidelidad incondicional a Dios. Nuestra fidelidad no debe estar basada en solo la liberación de la tribulación inmediata. En milagros que Dios haga en tu vida. 3 lecciones para hoy. 1. La envidia y los celos es el pecado original. Quienes se dejaron dominar por él nunca terminaron bien. 2. Estamos involucrados en un conflicto milenario entre el bien y el mal, que afecta todas las áreas de nuestra vida, y solo seremos conscientes de eso cuando estemos en comunión con Dios, al igual que Daniel. 3. No importa cuán fiera sea la batalla, y si seremos uno de los soldados caídos en el campo de batalla, la guerra está ganada. Finalmente Dios vindicará a su pueblo y le dará el reino eterno. Quizá estás pasando momentos difíciles en tu vida, o tu fe se ve amenazada por la fuerza de las fuerzas del mal. Quizá ya luchaste toda tu vida por construir algo, y aún así no has construido nada. Quizá luchas con un carácter difícil de llevar. En este momento, a través de este mensaje, el Señor te invita a resistir las fuerzas del mal, a seguir batallando, a no darte por vencido. Mientras tanto, aférrate a la promesa de la victoria final.
Gracias por haber visto el video. Quiero hacerte 3 pedidos especiales. 1. Déjanos un comentario respecto a este estudio. 2. Suscríbete a este canal si no estás suscrito. Y 3. Comparte a este mensaje con un amigo o amiga. Muchas gracias.